ser humano siempre ha buscado respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en el vasto universo? Estas interrogantes han sido una constante a lo largo de la historia, y los filósofos han tratado de abordarlas desde múltiples enfoques, brindándonos perspectivas que intentan arrojar luz sobre nuestra relación con la realidad que nos rodea. Desde el punto de vista filosófico práctico, el significado de la vida humana no puede ser simplemente reducido a una respuesta universal. En cambio, se entiende mejor como un concepto subjetivo que varía de persona a persona, dependiendo de las circunstancias individuales, las experiencias de vida y las decisiones personales. Uno de los enfoques más destacados dentro de la filosofía práctica es el existencialismo. Los existencialistas, como Jean-Paul Sartre, sostienen que el ser humano nace sin un propósito o esencia predefinidos. Según esta visión, el sentido de la vida no está dado por alguna fuerza externa o trascendental, sino que es construido por cada individuo a través de sus acciones y elecciones. Es decir, somos libres de dar forma a nuestro destino, pero con esa libertad también recae la responsabilidad de darle sentido a nuestra existencia. En este sentido, el universo no tiene un propósito inherente que esté esperando ser descubierto por la humanidad. En cambio, el significado es algo que se construye a medida que vivimos nuestras vidas. Esto podría parecer, en un principio, una perspectiva desalentadora o incluso escéptica, pero también puede ser visto como una fuente de empoderamiento. Si el sentido de la vida no está predeterminado, entonces tenemos la capacidad de definirlo nosotros mismos. Por otro lado, desde una perspectiva más pragmática, el significado de la vida podría encontrarse en las relaciones interpersonales, el logro de metas personales y la contribución al bienestar de la sociedad. Este enfoque resalta la importancia de encontrar valor en las pequeñas cosas cotidianas y en los actos de bondad, compasión y servicio hacia los demás. Aunque el universo pueda parecer frío e indiferente, los seres humanos pueden llenar ese vacío mediante la creación del significado a través de sus interacciones y logros. Otra escuela filosófica relevante es el estoicismo, que enseña que aunque no podemos controlar lo que sucede en el mundo externo, sí podemos controlar nuestras reacciones ante esos eventos. Según los estoicos, el propósito de la vida es vivir en armonía con la naturaleza y aceptar el destino con tranquilidad. El estoicismo propone que al desarrollar virtudes como la sabiduría, la templanza, la justicia y el coraje, los seres humanos pueden encontrar un sentido profundo y duradero en sus vidas. Desde una perspectiva filosófica práctica, entonces, el significado del ser humano en el universo no es algo fijo ni absoluto. Es un proceso continuo de búsqueda, reflexión y acción. El propósito no está necesariamente en descubrir un gran misterio cósmico, sino en la manera en que vivimos nuestras vidas, en cómo enfrentamos las adversidades y cómo elegimos relacionarnos con los demás y con el mundo que nos rodea. Todo esto y sin embargo, desde la teología cristiana, la pregunta sobre el significado del ser humano en el universo encuentra respuesta en la relación entre el ser humano y Dios. Según la tradición cristiana, la vida
tiene un propósito claro y trascendental que se encuentra en el plan divino de Dios para la humanidad. El cristianismo enseña que el ser humano no es un accidente cósmico, sino una creación intencionada de Dios. En el libro de Génesis se narra que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto implica que cada persona tiene un valor intrínseco y un propósito divino. El significado profundo de la existencia humana, desde esta perspectiva, no reside en la construcción subjetiva del individuo, sino en la voluntad de Dios. La doctrina cristiana sostiene que el propósito último de la vida es conocer, amar y servir a Dios. A través de esta relación con el Creador, los seres humanos encuentran su verdadera identidad y el significado de su existencia. Jesús, en el Evangelio de Juan, afirma: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta declaración subraya la creencia de que la vida encuentra su plenitud en Cristo, quien revela el amor y el propósito de Dios para la humanidad. El concepto del pecado también juega un papel crucial en la comprensión cristiana del significado de la vida. Según la teología cristiana, el pecado separa al ser humano de Dios y distorsiona el propósito original de la vida. Sin embargo, a través de la redención que ofrece Jesucristo, los cristianos creen que es posible restaurar esa relación y redescubrir el propósito divino. La vida entonces se convierte en un viaje de fe, arrepentimiento y reconciliación con Dios. Además, el cristianismo promueve la idea de que la vida terrenal es solo una parte de una existencia eterna. La muerte no es el fin, sino una transición hacia la vida eterna con Dios. Este enfoque escatológico ofrece una perspectiva trascendental sobre el significado de la vida. No solo se trata de encontrar sentido en el aquí y ahora, sino de prepararse para la vida eterna. San Pablo, en su carta a los Filipenses, expresa esta esperanza de vida eterna cuando dice: «Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia». En este contexto, el sufrimiento y las dificultades de la vida no son vistos como pruebas de la futilidad de la existencia, sino como oportunidades para crecer en la fe y confianza en Dios. La cruz de Cristo es el símbolo más poderoso de esta perspectiva. A través del sufrimiento y la muerte de Jesús, los cristianos creen que Dios muestra su amor y ofrece salvación a la humanidad. Así, el sufrimiento humano adquiere un nuevo significado en la luz de la redención divina. La visión cristiana del significado del ser humano en el universo no solo abarca la relación individual con Dios, sino también la relación con los demás. Jesús enseñó que el mandamiento más grande es amar a Dios con todo el corazón, y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto, la vida cristiana se orienta hacia el servicio, la compasión y la justicia social, reflejando el amor de Dios en el mundo. Finalmente,
La teología cristiana también invita a los creyentes a contemplar la creación con asombro y gratitud. El universo, en toda su vastedad y complejidad, es visto como una manifestación de la gloria de Dios. Los salmos expresan esta maravilla. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Para el cristiano, el universo no es un espacio vacío e indiferente, sino una obra de arte divina que refleja la grandeza y el amor de su Creador. En conclusión, para nosotros, los seguidores de Cristo, el significado más profundo del ser humano en el universo está enraizado en su relación con Dios. La vida tiene un propósito divino, y ese propósito es vivir en comunión con Dios, seguir sus mandamientos y prepararse para la vida eterna. A través del amor a Dios y al prójimo, el ser humano encuentra su verdadera identidad y el sentido último de su existencia, participando en el plan divino y contemplando con asombro la creación que los rodea.